Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y el tema para esta noche es: Jesús les dijo, pasemos al otro lado. El tema de esta noche es: Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y dice la palabra así en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice así, y se lee en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Tome su asiento, hermano, hermana. Mire, le voy a leer esta misma escritura en la Biblia traducción viviente, porque nos lo dice de una manera diferente. Y el tema de hoy es: Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y mire qué más entendible es. Y dice así: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Mire qué diferencia hay. Acá dice pasemos y aquí dice crucemos al otro lado del lago. Y dice: así que dijeron a las multitudes, y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Qué diferencia es esta versión, hermanos? Donde la palabra de Dios de esta noche es: pasemos al otro lado. Es que es necesario de pasar al otro lado, porque la Biblia habla ahí en el principio, en el anunciado, donde dice Jesús calma la tempestad. Usted tiene su Biblia ahí con usted, donde posiblemente tiene un anunciado que dice: Jesús calma la tempestad. Y es que la palabra de Dios nos está hablando que una tempestad se estaba llevando a cabo ahí mismo, donde ahí los discípulos subieron a aquella barca, donde Jesús mismo dio aquella orden, donde les dijo: pasemos al otro lado. Aquella voz con autoridad, con toda autoridad del Señor Jesús, con todo poder les dijo: pasemos al otro lado, vamos a ir hacia allá. Y es que el Señor tenía toda seguridad que aquellos discípulos iban a llegar al otro lado, donde Jesús entró en la barca, donde no se estuvo con ellos de pie, sino que solamente se fue a la estribor, hacia atrás, hacia la popa, donde ahí posiblemente muy cansado, porque posiblemente el Señor no puede estar cansado, pero es que hoy el Señor nos quiere enseñar, así como le enseñó a los discípulos, que en medio de las tempestades,
en medio de los fuertes vientos. El Señor tiene el control de los vientos, tiene el control de las tempestades, y que pase lo que pase, vamos a pasar del otro lado, porque el Señor va con nosotros. El Señor iba con ellos en la barca. El Señor iba durmiendo. Dice que estaba allá en la popa. Yo no conozco mucho de barcos, pero allá dice que lo del frente es el estribor, pero lo de atrás es la popa, donde ahí es el camarote donde el Señor Jesús entró a la barca juntamente con sus discípulos, donde dijo: vamos a ir a pasar de aquel lado del lago, aquel lado del lago donde parece un mar, hermanos, porque aquel lago es muy grande, donde allá fuertes vientos vienen y agitan las olas. Pero el Señor quería enseñarles a los discípulos que tienen que tener toda confianza, aunque venga una tormenta, aunque venga una tempestad, un fuerte viento. Es que tenían que tener confianza en el Señor, porque no tenían a cualquier persona. Venía con ellos el Señor de señores, el que abría los mares, el Todopoderoso, el que estaba con ellos, el que les dio la fuerza para seguir hacia adelante. El Señor Jesús, el Dios nuestro que está en medio nuestro. Cuántas veces vienen tormentas a nuestras vidas, pero el Señor nos quiere enseñar en este día que a pesar de las pruebas y las dificultades, de las enfermedades, el Señor quiere que pasemos a otro nivel. Quiere que pasemos, que aquella fe que hemos creído en el Señor, que pasemos del otro lado, que nuestra fe sea aumentada, que crezcamos espiritualmente y que le creyamos a Él. Él es el que nos ha sacado del hoyo cenagoso. Él es el que nos ha levantado cuando hemos estado muertos sin sentir, de buscar del Señor cuando estaba perdido, ahí sin esperanza. Él es la esperanza de mi vida. Él es la esperanza que después de la muerte hay vida eterna, que después seré levantado en aquel día postrero. Pero es que tengo que pasar de aquel lado, del otro lado. ¿Cuántas veces nos hemos mirado en estas situaciones, hermanos, donde sabemos y conocemos del Señor, conocemos que tenemos al Señor, y cuando viene una dificultad como que ni nos acordamos de Él, como que pareciera que no hubiéramos conocido quién es Dios, dónde está nuestra confianza? Y es que plenamente nuestra confianza debe de estar en Jesús, nuestro Salvador, el que nos lleva de victoria en victoria, de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo le pedí al Señor una palabra donde el Señor me lleva a esta cita bíblica, donde yo me recordaba cuando uno viene al otro lado, porque así se le dice cuando uno viene a Estados Unidos, le dice: ¿dónde está su hijo? Es que está en el otro lado, allá en el norte. Es que pasó al otro lado. Es que ahí venimos buscando una mejor vida del otro lado, pasando aquellas pruebas, aquellos cables de púas que estaban en el cerco, pero por la gloria y misericordia uno se escabulle, uno entra a la nación, uno entra a la nación bendecida donde muchos quieren venir. Y es que era necesario pasar a otro lado para una vida mejor, para una esperanza mejor contra nuestras familias, allá de donde éramos, donde somos. Porque uno cuando pasa a otro lugar es porque tenemos que mejorar, es porque tenemos que tener un mejor nivel de vida.
Pero el Señor hoy nos dice que donde estamos parados, ahí nos quiere enseñar el Señor que tenemos que pasar a otro nivel. En toda circunstancia, en toda dificultad que uno esté pasando, así mismo como sus discípulos, vinieron aquellos fuertes vientos donde dice la palabra que el agua se metía ahí adentro de la barca. Imagínense, ahí estaban sacando el agua con un bote, con un balde de madera, yo no lo sé, con aquellos utensilios antiguos donde estaban sacando el agua, porque el agua de las olas estaba entrando en la barca. Y es que muchas veces así nos sucede, hermanos. Dejamos que entre aquella desesperación, aquella duda en nuestras vidas, todo aquello que nos va inundando. Pero el Señor quiere rescatarnos. El Señor quiere que pasemos otro nivel. El Señor quiere que pasemos al otro lado. El Señor quiere crear un cristiano verdadero, que sea fiel y creyente, que no dude, porque tenemos al Señor con nosotros. Él no estaba dormido cuando sus discípulos estaban ahí desesperados. Él no estaba dormido. El Dios Todopoderoso no se puede dormir. El Dios Altísimo no se puede cansar. Él está velando las 24 horas del día. Él nunca duerme. El que se duerme somos nosotros, hermanos, de cansancio. Pero es que el momento de que nosotros abramos los ojos, lo que la palabra nos quiere enseñar en esta noche, que el Señor quiere pasarnos al otro lado. Quiere que seamos aquellas con una fe tremenda, que tengamos una fe que vaya de aumento en aumento. ¿Cuántos han mirado aquellos programas allá en Alaska, donde miran las auroras que van en aumento y en aumento por aquellos rayos que entran a la tierra, pero por medio del magnetismo no pueden penetrar a la tierra y se crean aquellas auroras negativas, contrarias, donde van en aumento? Así deberíamos de estar, hermanos, de aumento en aumento, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra confianza vaya creciendo, hermanos. Que cuando nos pregunten cómo está, hermano, no estemos titubeando. Que cuando nos pregunten cómo está, hermanos, si somos hermanos en Cristo y confiamos en el Señor, yo creo que el Señor nos va a guardar. Yo creo que el Señor nos va a tener bien, con salud. Todos nosotros, hermanos, hemos confiado a nuestro Salvador, el que fue allá crucificado, allá donde lo clavaron, allá donde aquellos clavos forjados traspasaron sus manos, donde fuimos salvos por la gloria de Dios. Aleluya. Por eso el Señor quiere que pasemos hacia el otro lado. Quiere ponernos a otro nivel, un nivel más alto, porque ya hemos escuchado por mucho tiempo la palabra del Señor. Yo no sé si hay alguien que apenas está comenzando, pero yo sé que estas palabras son para que tu fe crezca, para que tu fe se crezca, así como aquella aurora que vaya en aumento. Yo me recuerdo cuando crucé la frontera, yo pasé a este lado para buscar una vida mejor, pero nunca me imaginé que la vida el Señor me iba a encontrar. Cuando abrí aquel corazón, cuando le di ahí disposición al Señor que entrara, es que el Señor juntamente quiere que yo también pase del otro lado, así como sus discípulos pasaron. Que me encuentre en aquel nivel de fe. Mire, ahora sí vamos a leer, ahora sí le vamos a entender un poco más. Mire cómo dice, les voy a leer la Biblia, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque mire lo que dice al principio: Jesús calma la tormenta.
Yo no sé en qué momento, en qué circunstancia te encuentras en este momento, pero ahí me dice Jesús: calma la tormenta, calma las tempestades, calma los problemas. Yo no sé si estás enfermo o qué es lo que tienes, pero ahí dice Jesús: calma la tempestad, todo lo que pueda venir a tu vida. El Señor calma la tempestad. El Señor ahí dice: calma, la tempestad se detiene, no entra. Donde enmudece los vientos, donde calma las olas, el poder de Dios, el que nos aguarda. Solamente nos podemos gozar con esa cita bíblica. Si tú estás pasando por una necesidad, un problema, ahí la palabra solamente Jesús calma la tempestad. Todo lo que pueda venir a tu vida, todo aquello que viene en tempestad, que viene por el enemigo acechándote a sacarte del camino, Jesús calma la tempestad. Él quiere que cruces hacia el otro lado. Él quiere que llegues hacia la meta juntamente con el Señor. El Señor no está dormido, Él está despierto, Él está velando, Él está mirando las 24 horas lo que hacemos, hermanos. Pero mire lo que dice. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, ya después de la tarde, les dice a sus discípulos: crucemos hacia el otro lado. Y mire, dice: así que dijeron a las multitudes que ya iban a cruzar, porque recuerde que multitudes seguían a Jesús. Allá donde les daban de comer, donde multiplicó los peces y los panes, y muchas multitudes seguían a Jesús. Donde ya era de noche y despidían a las personas, a los hermanos creyentes, donde ya lo estaban despidiendo, donde ya se habían subido a la barca, y el mismo Señor Jesús dio la orden de cruzar hacia el otro lado. Por eso dice la palabra ahí en Marcos 4:37, pronto se desató una tormenta. Solamente imagínense, entrando a la barca, se desata una tormenta y olas violentas. Usted conoce el mar, yo sí lo conozco. Una vez fui a la isla Catalina, donde de repente las olas suben muy alto y bajan, donde en cualquier momento un barco puede ser hundido, donde se desatan aquellas olas, pero no había tormenta. Pero aquí dice que había una tormenta, se había desatado una tormenta y olas violentas. Solamente las olas violentas, entrando el agua hacia dentro de la barca, la cual empezó a llenar de agua. Aquellas olas se empezó a meter a la barca, a la barcaza, y el Señor allá dormido, descansando en la popa. En una versión dice que tenía una almohadilla. Ahí se estaba aventando una siestecita, por cuando uno está cansado. Y allá usan en Arizona cerrar los negocios y se avientan una siestecita. Pero dice que estaba dormido, y los discípulos de Jesús estaban asustados, atemorizados, sabiendo que estaban con el Señor, y estaban asustados, atemorizados, porque había venido aquellos fuertes vientos y aquellas, ¿cómo dice? Olas, ¿qué? Olas violentas, y que el agua entraba dentro de la barca. Hermano, hermana, ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barco? ¿Cómo está lleno de agua? ¿No tiene agua? ¿Cómo está aquella barca? ¿Cómo está nuestra barca? Nuestro ser, nuestro cuerpo está como aquellas olas violentas que vienen y atacan, o nos atacan con cualquier prueba, con cualquier dificultad en nuestra vida.
donde de repente nos paniqueamos porque viene una dolencia. Yo me recuerdo que vine a los caminos cuando empezaba, donde me congregaba, vino una tormenta a mi vida. Sufría y tenía, no quiero decir tenía y sufría, donde tenía aquel nervio asiático destrozado, un nervio muy grueso que va desde la columna del cerebro hasta abajo, hasta la pierna, donde sufría aquella violenta prueba, donde pasé muchos y muchos años con ese dolor, donde cuando no me dolía lo extrañaba. Ay, ahora no me duele, ¿y dónde está? Pero de repente empecé a congregarme y yo quería huir de la iglesia. Yo que venía buscando la sanidad, que vinieran y me hicieran así con una varita ahí, ya está sano, y sal para afuera y listo. Pero yo quería huir de la iglesia, donde tenían unas bancas, asientos como estos, donde me agarraba así de las bancas y estaba la predicación y se predicaba y yo temblaba, pero de dolor, hermanos. No crea que temblaba por otra cosa, por aquel dolor que sentía en mis piernas, en mi lumbar y todo. Y yo quería salir corriendo. Yo, en vez de pasar al otro lado, yo quería salir hacia el otro lado corriendo. Pero de repente el Señor, poco a poco, cuando uno abre poco a poco el Señor y uno abre su corazón, el Señor va sanando aquella enfermedad, aquella dolencia. El Señor va quitando todo lo que te estorba, toda ola violenta, toda tormenta, tempestad que viene a tu vida. Cuando tú confías en el Señor, que lo tienes de tu lado, nada te puede suceder. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Solamente hay que confiar en el Señor, como aquella aurora que vaya en aumento nuestra fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque vengas con aquel dolorcito, pero el Señor tiene su tiempo. Mire que yo me agarraba con aquellas manos ahí enfrente de la banca. Vamos a poner que ponía mi mano en el barco, en pocas palabras, y ahí estaba agarrado y yo me quería salir corriendo. Yo no sé qué estaban predicando, pero de repente poco a poco empecé a escuchar donde decía: es una conspiración en este momento, todos están contra mí. Es que estaba entrando aquella palabra como aquella espada de doble filo, donde estaba penetrando en aquel pecador enfermo, donde lo estaba sanando de toda enfermedad. Es que cuando ponemos atención a la palabra del Señor, algo puede suceder, donde aquellas tempestades, aquellos problemas se van. Allá estaban atemorizados los discípulos, donde le fueron a despertar: Señor, perecemos, Señor, levántate que perecemos. El Señor se levanta. Él confiadamente es que le estaba dando una lección. Es que Él estaba dando una lección. Es que Él los quería llevar a un nivel de fe más grande que lo que estaban. Es que los quería llevar al otro lado. Es que los quería pasar del otro lado. Quería que creyeran verdaderamente, y eso, que andaban con el Señor. Muchas veces puede suceder eso, hermanos, que de repente, ay, me duele mi hombro, y de repente, sí, yo sé del Señor, yo conozco del Señor, y ni me acuerdo, no pasa por aquí.
Pero después que me llega el 20, voy y me arrodillo ante la presencia del Señor y me pongo la mano yo sobre aquella dolencia y le clamo al Señor, al Dios Todopoderoso que me sana. ¿Cuántas veces no nos ha sanado el Señor? Que en un momentito llega la tempestad, llega la prueba, como les llegó aquella tormenta a los discípulos, porque también allá les llegó una tormenta, vientos fuertes allá en Mateo 14, donde allá el Señor caminó sobre la mar. Imagínense el poder de Dios, que de repente, después que despidió a las multitudes el Señor y se fue a orar, aquellos fuertes vientos allá en Mateo 14 se subieron a la barca en otra ocasión, donde aquella barca se empezó a alejar de la orilla y de repente empezaron a venir fuertes vientos y tempestades, donde de repente miraron a Jesús que venía caminando sobre la mar, venía caminando firme en el mar, en el agua. Nadie puede caminar hasta el día de hoy sobre el agua que yo sepa. Solo Dios lo ha hecho. Y de repente lo conocieron. Dele la gloria, hermano. Aleluya. De repente lo conocieron, hermanos, que venía a lo lejos, ya de noche, venía, y Pedro lo conocieron los discípulos. Esta fue otra ocasión, hermanos. Mire, es más, vamos ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22. Aleluya, se está gozando, hermanos. Aleluya. ¿Qué calor hace o yo estoy caloroso? Aleluya. Mire lo que dice en Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos una vez más entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Una vez más, Dios da la orden: entran, vayan, muy obedientes, vayan y entren a la barca y espérenme ahí. Yo voy a ir a orar y voy a despedir a las multitudes y ustedes me esperan. Y nuevamente el Señor ahí lo está probando. Es más, hoy nos está probando el Señor nuestra fe. Ahí estaba probando el Señor su fe. Y les dijo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, como le dije, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Brínquese al 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice que ya a la barca vinieron fuertes vientos, y de repente vieron a Jesús andar sobre el mar y se asustaron y todavía no lo conocieron y le dijeron: un fantasma. Ahí con voces de miedo. No habían conocido, es que no habían mirado nunca a nadie que anduviera caminando sobre el mar, donde se asustaron tanto que dijeron: un fantasma, un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. El Señor animándolos les dijo: tengan ánimo, soy yo, soy el Señor Jesús,
y que voy hacia ustedes, voy con ustedes a reunirme con ustedes juntamente para pasar al otro lado. Tengan ánimo, hermanos, el Señor va con nosotros en medio de la prueba, en medio de las olas violentas. Tengan ánimo, el Señor va con nosotros para pasar hacia el otro lado, para darnos un nivel de fe, que confiemos en el Señor con toda nuestra alma. Donde ahí Pedro fue hacia Él: Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y mire qué hermoso y qué maravilloso que ahí el Señor le estaba enseñando, le estaba mostrando que ahí donde Pedro salió de la barca, donde puso sus pies sobre el mar y fue hacia Jesús, yo no sé cuántos pasos, cuántos metros caminó hacia el Señor, pero de repente, por aquellos vientos fuertes que azotaban las olas a la barca, ahí Pedro tuvo temor. Ahí Pedro se desenfocó, se enfocó en la tempestad que venía, que miraba, donde las olas eran violentas y azotaban aquella barca, donde aquellas olas eran violentas. Pero ahí el Señor, con su mano extendida, donde ahí cuando se desenfocó y puso su mirada en el viento tempestuoso, se empieza a hundir Pedro. Se empieza a hundir Pedro y le dice: sálvame que perezco, Señor. Sálvame que perezco. El Señor no lo iba a dejar que pereciera. El Señor, con su mano extendida, le da la mano a Pedro y lo pone sobre las aguas, sobre tierra, puedo decirlo. El Señor lo levanta y lo ayuda a sacar del agua, aunque sabía nadar Pedro, pero el temor lo había atemorizado, lo había dejado frío. Porque así es el miedo, lo atemoriza a uno y se llena uno de miedo, donde se le cierra la mente a uno y hasta siente que perece. Y el Señor, con su mano extendida, lo salva y lo saca y lo pone sobre las aguas. Lo pone sobre las aguas, donde ya no era uno, sino eran dos que estaban sobre firme fundamento, sobre cemento sólido. Es que el Señor nos quiere que nos afirmemos, hermanos, en la fe. El Señor quiere afirmarnos nuestros pasos. Él quiere que estemos firmes. Él quiere pasarnos hacia el otro lado. Él quiere pasarnos hacia el otro lado, tomando otro nivel de fe, hermanos. Porque el Señor le dijo: hombres de poca fe, no creyeron. Si ahí va el Señor con ellos, solamente se recostó un momento en la popa, allá en la cabina, para enseñarnos hoy en esta noche esta palabra, esta reflexión que estaba destinada para este tiempo. Que pongamos nuestra mirada no en las tempestades, no en lo que pueda venir a nuestras vidas, no a lo que pueda venir a nuestras familias. Yo sé que hay enfermedades y pueden ser de muerte, pero el Señor nos está enseñando hoy que tenemos que pasar hacia el otro lado. El Señor quiere llevarnos hacia el otro lado. El Señor quiere llevarnos hacia arriba, que estemos fundamentados en el Señor, que con nuestros, así como el Señor puso sus pies sobre el mar, ya no era uno que estaba caminando sobre el mar en sólido, ya eran dos, era Jesús y Pedro, el controvertido, curioso. Ya eran dos.
Hoy el Señor quiere que todos estemos sobre firme fundamento, hermanos, con los pies en la tierra. Que cuando venga tempestad, cuando venga ahí cualquier cosa a nuestra vida, el Señor nos quiere llevar hacia otro nivel de fe. El Señor quiere llevarnos hacia otro nivel de fe. El Señor le enseñó esto a sus discípulos. Hoy nos lo enseña a los discípulos de este tiempo. Los discípulos del Señor nos les enseña. El futuro estamos mirando de la palabra. Hoy el futuro se está cumpliendo. Lo que se enseñó en el pasado, hoy nos lo están presentando para nosotros. Hoy sufrimos y somos tentados y tenemos luchas, pero yo creo que no hay lucha que no se pueda vencer cuando tenemos al Señor de nuestro lado. No hay lucha que no se pueda vencer cuando el Señor está de nuestro lado. No importa lo que pase en tu vida, no importa por lo que estés pasando, el Señor quiere pasarte a otro nivel. Él quiere pasarte, que cruces esta tempestad. Recuerda que eres su hijo. Él no quiere que te lleven aquellos vientos contrarios que te hagan a un lado del camino por lo que haya sucedido en tu vida. El Señor no quiere que cualquier vientecito se lleve a sus hijos a la perdición. Si ya has creído en Cristo, ya eres de Él, le perteneces. Él te ha creado, Él te ha creado y te ha predestinado antes de la fundación del mundo. Él te escogió antes, hermano, hermana. Antes de la creación eres escogido de Él. Eres del cielo, no eres de esta tierra donde todo perece, pero tú eres eterno porque has sido escogido por Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por escogerme. Bendito y alabado sea el Señor porque Él quiere pasarme al otro lado. Él no quiere que perezca. Él no quiere que nadie perezca. Para eso mandó a su Hijo, para que nadie perezca. Él vino buscándome. Aquel que estaba perdido y sin esperanza, con un montón de olas violentas que azotaban a este cuerpo, a esta mente pecadora, por un montón de vientos contrarios y maldades que me tenían alejado de la ciudadanía de Dios. Pero por la gracia del Señor hemos sido escogidos para su gloria. Hemos sido escogidos para su gloria, para pasar hacia el otro lado. ¿Quién quiere pasar hacia el otro lado? Yo quiero pasar a mi destino, la gloria que me espera. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, le vamos a entender y se lo voy a leer completo. Venga conmigo en el libro de Marcos y otra vez empezando. Yo le voy a leer la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y dice así: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dijeron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenar de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior. Yo, si pudiera cambiarle algo a la palabra, yo diría que el Señor no duerme. El Señor, pero ahí dice: el Señor estaba dormido. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca,
con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Imagínense, los discípulos gritaron, ahí gritaron desesperados: ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Cómo se iban a ahogar con aquellas olas que apenas estaban levantándose? Es que había entrado temor hacia ellos y le decían: es que nos ahogamos. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio. Déjenme un momentito ahí, hermanos. Y cuando Jesús se despertó, reprendió las olas violentas, reprendió los vientos, y dice que se hizo bonanza. Aquel tiempo del mar se puso tranquilo ante la orden del Señor, donde reprendió los vientos, las olas que azotaban aquella barca. Es que así mismo, hermanos, debemos de reprender toda aquella acechanza, toda enfermedad contraria que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, todo problema que pueda venir, reprenderlo en el nombre de Jesús, y que venga la calma para poder lograr pasar hacia el otro lado. Si no, de repente dejamos que entre todo aquello y que vaya inundando nuestra barca, donde poco a poco, si dejamos que se inunde, ahí le damos oportunidad a la duda, ahí le damos oportunidad a la duda que entre en nuestro ser y generar duda. Y el Señor no quiere una iglesia dudosa. El Señor quiere una iglesia verdadera, creyente, una iglesia que esté firme, fundada, que ande caminando en sólido, hermanos. El Señor quiere una iglesia que esté firme en el Señor, que no vengan cualquier vientecitos a movernos, que no vengan a movernos cualquier chisme, cualquier cosa que pueda venir, que no le demos entrada ahí al diablo. Dios lo reprenda. Por eso dice: reprendió el Señor los vientos y las olas. Y es que así mismo hay que ahí pararnos en la brecha. Ahí, aunque estemos ahí que no sepamos, pero sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede, que este inútil no puede hacer nada, no puede hacer nada por nadie, pero el que está dentro de mí es el que hace todas las cosas. Pero el que está dentro de ti es el que hace todas las cosas, el que reprende los vientos, el que reprende las olas contrarias. Dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio. Momentito, mar, quieto, quietecito, no te me muevas de ahí. Párate, viento. El Dios que creó los cielos y la tierra tiene el poder para detener todo viento contrario. El Dios que creó los cielos y la tierra tiene el poder para detener el sol. Tiene el poder, el único Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Para Él es todo posible. Cuando alguien ya dice y fue con el doctor, que ya le dan unos cuantos años de vida, posiblemente el doctor diga esas palabras. Pero si el Señor hoy te ha hablado a tu vida, tú estás fundado sobre la roca. Tú vas a pasar hacia la otra orilla, vas a pasar hacia la otra ribera, vas a pasar hacia el otro lado. Bendito y alabado sea Señor Jesús.
Dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, shh, cálmense. De repente el viento se detuvo, así como invisiblemente, levantando su mano, aquel viento solamente se disipó. ¿Cuántos hemos mirado que vienen los fuertes vientecitos y que de repente, si unas láminas ahí no tienen buenos clavos, no están clavadas las láminas en la madera, solamente viene un vientecito y se lleva aquellas láminas, levanta los techos? El Señor nos quiere enseñar que estemos bien clavados, así como aquellas láminas, que tengamos aquellos clavos que no se salgan, que venga aquel vientecito, aunque venga muy fuerte, pero que nada más se sacuda aquella laminita, que solamente se mueva, pero que se quede ahí solamente. Cuando vienen los vientos, aquellas palmeras se hacen así, mire, solamente piensa que se va a quebrar y va de aquí para allá y no se quebra. Así quiere el Señor que estemos, hermanos, como las palmeras, que no nos quebremos aunque venga cualquier viento ahí debilucho, pero que estemos firmes en el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Esta ha sido la palabra de esta noche, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en las manos del Señor, que nos aumente la fe el Señor, que cuando venga cualquier cosa, ahí de rodillas reprendamos con poder en el nombre de Jesús cualquier cosa, cualquier dolencia, cualquier enfermedad que haya venido de repente, que reprendamos en el nombre de Jesús toda dolencia, toda enfermedad. Es que hay poder en la oración, en el nombre de Jesús, el que calma las tempestades, el que calma las olas violentas, es el que tiene el poder de detener los vientos contrarios que pueden venir a azotar ahí a los creyentes, hermanos. Pero si estamos ahí clamando, si estamos clamándole a nuestro Señor Jesús, el Señor detiene las tempestades, el Señor detiene los vientos contrarios, los pone en silencio. Viene la tranquilidad, viene la paz cuando nos ponemos a la orden del Señor, cuando buscamos y le creemos al Señor. Ahí estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, ahí estamos dando, ahí estamos pasando hacia el otro lado, estamos cruzando aquel valle de sombra de muerte, nos estamos cruzando hacia la vida que nos da vida en abundancia, donde todo aquello queda atrás, toda acechanza que puede venir a nuestra vida solamente queda atrás, va de paso. Es que ponemos la confianza, hemos puesto la confianza en el Señor, el Dios que todo lo puede, el Dios altísimo que anduvo caminando sobre el mar. Bendito y alabado sea tu nombre. Yo no sé si tienes una necesidad, pero tienes toda libertad de venir al altar y presentársela al Señor. Aquí está el altar abierto, hermano, hermana, no te esperes. Aquí está el altar abierto para venir y de pedirle al Señor, dedicarle el tiempo
glorifico en este momento al Dios Altísimo, que todo lo puede, todo lo mira, el que nos saca del hoyo cenagoso, el que nos saca de toda oposición contraria. En medio de las dificultades, el Señor está de tu lado. Tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Mira, Señor, en estos momentos a tus hijos. Estamos clamando ante tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, Señor,